Creo que es importante destacar que las protestas que ya han alcanzado cerca de 150 zonas metropolitanas a lo largo de los últimos días, es algo que hay que entenderlo no exclusivamente como algo vinculado al asesinato de George Floyd, sino más bien la larga historia de conflicto racial que ha existido en Estados Unidos prácticamente desde que el país se originó hace pues más de 400 años. Y en este sentido, lo que ha sucedido es una, vamos a decir, expresión que se creció enormemente rápido en cadena y que viene a presentarnos prácticamente la imagen de un importante segmento de la sociedad estadounidense que simplemente nunca ha sido tratado con justicia. Y en este sentido, las protestas difícilmente van a apaciguarse a menos que hayan medidas que se tomen desde el gobierno federal, estatal, local, que verdaderamente den seguridad a la población de origen negro en Estados Unidos, que se les va a tratar como se debe. Es importante destacar que las protestas difícilmente van a ser contenidas simplemente con el uso incluso de la Guardia Nacional o, como el presidente Trump amenazó, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, que es algo sin precedentes realmente. O sea, el uso de la Fuerza Armada es estrictamente para defensa de amenazas externas, no para uso policíaco en este. Estas protestas van a llevar al establecimiento de estas políticas, al cambio de normas, a medidas que permitan garantizar que no se cometerán excesos desde el punto de vista policial, que no continuarán estos hechos que han venido molestando y que usted ha destacado al inicio de esta conversación. Mira, yo creo que lo que estamos viendo en este momento pudiera marcar el inicio de un esfuerzo que conlleve precisamente a transformar la naturaleza de muchas instituciones públicas en los Estados Unidos, incluyendo los cuerpos de seguridad pública, que lamentablemente tienen una historia muy cercana con la ideología supremacista blanca y que precisamente explican por qué es mucho más probable que en un intercambio entre una persona negra y la policía termine siendo victimizada una persona negra, a diferencia de cuando la confrontación es entre personas de raza blanca y la policía. Y esto está ampliamente evidenciado a lo largo de la historia. Es más, es importante destacar que hace más o menos 99 años se dio una de las masacres más graves en la historia de Estados Unidos, justamente en una ciudad, en Tulsa, donde se cometieron graves abusos precisamente de parte de personas blancas en contra de personas negras. Curiosamente, poco se ha dicho de esta conexión, pero solo te explico de que las protestas, yo espero, den inicio a una serie de medidas que ayuden a cambiar de manera radical la naturaleza de lo que ha sido la relación entre los Estados Unidos de América y la población negra, que, recuerdo a la audiencia, es el único grupo de personas en Estados Unidos que se radicó aquí sin haber querido nunca venir. Más bien fueron personas traídas como esclavos, y ese es el origen precisamente grave de la relación racial en los Estados Unidos que vemos en condición de crisis en este momento. De vista legal, jurídico y práctico, ¿qué deberían incluir esas medidas a las que hace referencia, señor Chacón? Bueno, lo más importante sería cambiar enteramente la doctrina de seguridad pública, que es una doctrina sumamente centrada en la protección de los intereses de la mayoría de personas blancas y no así en el bienestar genuino de todas las personas. Hay incluso ya propuestas concretas sobre la importancia de ver otros modelos de seguridad pública que están más cercanos al concepto de policía comunitaria, es decir, la policía viene exactamente de los vecindarios que se supone que deben de ser los vecindarios a quienes sirvan en cuanto a garantizar bienestar y seguridad de todas las personas. Lamentablemente, esa no es la manera como está estructurada la policía en Estados Unidos, y por supuesto que hay otra cantidad de cosas que hay que cambiar. Por ejemplo, la importancia de no
darle supremacía al argumento de que cuando un policía se siente amenazado, tiene todo el derecho de tomar cualquier medida para defenderse, que incluso es un criterio jurídico que hace muy difícil que cuando hay demandas de abuso en contra de la policía, tales demandas fructifiquen. Es decir, que, te repito, el tipo de reformas que hay que impulsar no son únicamente reformas en cuanto a la policía en sí, sino a todo el entorno jurídico que a lo largo de los siglos ha regido la forma en que la policía actúa con violencia excesiva, pero peor aún, con impunidad. Esta jornada de protestas que se ha experimentado en las distintas ciudades de los Estados Unidos de la semana pasada, la forma como han sido abordadas por las autoridades de las ciudades, de los estados y por el gobierno federal, el pronunciamiento y el mensaje del presidente Donald Trump al respecto, que incluso ha señalado a un grupo extremista de izquierda de estar vinculado con la violencia en estas manifestaciones. Todo este conjunto de elementos y las protestas como tal, ¿qué implicación pueden tener en las próximas elecciones presidenciales en los Estados Unidos? ¿Qué efecto pueden tener? Bueno, lo primero que hay que destacar es que el presidente, lamentablemente, como se ha vuelto ya costumbre en sus conferencias de prensa, hizo uso de muchas aseveraciones para las cuales no hay evidencia que respalden. Por ejemplo, acusar a grupos de izquierda como los responsables de las protestas y los responsables en concreto de los incendios, de los saqueos que se han dado, simple y sencillamente no tiene base en la evidencia disponible. Es más, creo que la misma comunidad negra ha sido de los primeros en llamar a la importancia de una investigación minuciosa para ver quiénes exactamente han estado detrás de los incendios y de los saqueos, porque no ha sido la mayoría de la gente negra que ha salido a protestar. Yo creo que también es importante destacar que definitivamente la población negra se manifiesta de la manera que lo hace y ha sido esencialmente una protesta pacífica en la vasta mayoría de lugares, y lo que buscan, como ya mencioné anteriormente, es cuando menos promesas claras del inicio de un esfuerzo estructural que ayude a cambiar el rumbo de la relación entre las instituciones públicas en los Estados Unidos, especialmente los cuerpos de policía, y lo que ha sido la triste historia de abuso en contra de la comunidad negra y otras minorías étnico-raciales en los Estados Unidos. Hay quienes consideran que estas manifestaciones y también la atención que se les ha dado y el mensaje del presidente Trump, incluso este incidente que tuvo lugar el lunes en los alrededores de la Casa Blanca, que generó molestia incluso a líderes religiosos por la forma como el presidente Trump pues, se tomó una fotografía frente a una iglesia, pues se le ha tildado esto de elementos de carácter político de cara a las elecciones presidenciales. También el ex vicepresidente Joe Biden ha prometido no avivar las llamas del odio, así lo ha dicho, es decir, hay elementos acá políticos que de alguna manera hacen referencia a esta próxima contienda electoral, ya se ya iba la pregunta, es decir, esto podría de alguna manera tener resultados o implicaciones en el resultado electoral de noviembre. Yo creo que sí va a tenerlas. ¿Cuál va a ser el resultado? Es relativamente incierto afirmar, porque yo creo que parte de las declaraciones que dio el presidente hace 2 días, justamente antes de este incidente, donde se despejan a protestantes pacíficos para que el presidente se tome una foto frente a una iglesia, sucede horas después de una reunión del presidente y gobernadores de todo el país, donde claramente muchos gobernadores instaron al presidente más bien a una lógica de conciliación, a una lógica de calma, pero al contrario, yo creo que esto lleva precisamente un mensaje electoral. El presidente quiere presentarse una vez más como un hombre fuerte, un hombre apegado al respeto de la ley, de acuerdo a sus propias palabras, y esto indudablemente tiene una connotación electoral. Yo te daría un dato importante. Justamente el día de ayer, un hombre que ha sido apoyador muy fiel de Donald Trump perdió la elección primaria en el estado de Iowa. Me refiero al representante Stephen King, quien no va a poder seguir sirviendo en el Congreso, y es una persona de reconocida trayectoria racista
que pierden un estado predominantemente blanco